Buenas noches, mi nombre es Julián Andrés Aguirre, soy del programa de Ingeniería Civil, por lo tanto vengo a hablar un poco sobre la Ingeniería Civil. Sobre la exposición no escogí un tema en específico, quise exponer sobre todo lo referente a la Ingeniería Civil, desde sus campos laborales, desde sus campos de aplicaciones, hasta las prácticas que hará un ingeniero civil al culminar su carrera. Bueno, para empezar, empezaremos hablando un poco sobre qué es la ingeniería civil. La ingeniería civil es la disciplina profesional que emplea conocimientos de cálculo, mecánica, hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas a la ingeniería civil. La ingeniería civil es la ingeniería más antigua después de la ingeniería militar, de ahí su nombre, para poder distinguirla de las actividades no militares de las militares. Tradicionalmente ha sido dividida en varias subdisciplinas, incluyendo ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria, ingeniería geotécnica, geofísica, geodesia, ingeniería de control, ingeniería estructural, mecánica, ingeniería de transporte, ciencias de la tierra, ingeniería del urbanismo, ingeniería del territorio, ingeniería hidráulica, ingeniería de los materiales, ingeniería de costas, agrimensura e ingeniería de la construcción. Los ingenieros civiles ocupan puestos en casi todos los niveles en el sector público, desde el ámbito municipal al gubernamental, y en el ámbito privado, desde los pequeños consultores autónomos que trabajan en su oficina hasta los contratados por grandes compañías internacionales, nacionales. Bueno, los campos de aplicación de la ingeniería civil son muy amplios, muy amplios. Uno de ellos, pues, las infraestructuras de transporte, tales son los aeropuertos, las autovías, las carreteras, las vías férreas, los puertos, los puentes y las redes de transporte urbano. Otra de los campos de aplicación son las obras hidráulicas, tales como el alcantarillado, los azudes, los canales para el transporte de agua potable o regadío, los canales de navegación, centrales hidroeléctricas, depuradoras, diques, esclusas, muelles, presas, entre otros. La intervención sobre problemas de estabilidad del terreno, como terraplenes, desmontes, obras de contención de terreno, túneles, zapatas, vigas, estribos de puentes. En general, las obras de ingeniería civil implican el trabajo de una gran cantidad de personas. A veces hablamos de cientos y de miles, depende de la obra, del tamaño, depende de qué infraestructura se vaya a hacer. A lo largo de lapsos que abarcan a veces pocas semanas, meses, hasta podríamos hablar de años. Debido al elevado costo de los trabajos que se realizan, pongamos como ejemplo el coste podría ser una autovía o de una línea de ferrocarril. Buena parte de estos trabajos que se realizan son para el Estado, que son los que tienen el dinero o para grandes compañías que pretenden la explotación de una infraestructura a largo plazo, como autopistas, pues túneles de peaje, compañías de ferrocarril, entre otras. No obstante, estas técnicas son también aplicadas para obras semejantes, pero a una menor escala, como pues la contención de un terreno difícil en la excavación para la cimentación de un edificio, la ejecución de la estructura de un edificio, el diseño y urbanización de las calles de una pequeña población. Hablemos un poco de la praxis de la ingeniería civil o de la práctica, lo que hace un ingeniero civil cuando generalmente culmina
cuando empieza a trabajar. El trabajo de un ingeniero civil comienza al advertirse una determinada necesidad. Puede ser la construcción de un nuevo dique en un puerto, la ampliación o la construcción de una carretera, una presa de continuidad y estabilidad al caudal de un río, entre otras. En esta etapa de planificación, un ingeniero civil trabaja de forma integrada con otros profesionales y autoridades nacionales o locales con poder de decisión. Después viene el trabajo de recopilación de los datos necesarios para el diseño de una solución a dicha necesidad. Empiezan a recolectar los datos, que estos datos pueden ser topográficos, que es la medición de la superficie real del terreno en la que se va a trabajar. Los datos hidrológicos o pluviometría de una cuenca o el caudal de un río. Datos estadísticos, aforos de las carreteras o calles existentes y las densidades de la población, entre otros datos. Esos son los datos estadísticos. Para la finalidad, los diseños de las obras y sistemas más complejos se hacen en varias etapas. La primera etapa, denominada prefactibilidad, es la etapa que se encarga de analizar el mayor número de soluciones posibles a dicha necesidad. En esta etapa, en la cual los organismos competentes decidirán, por ejemplo, el emplazamiento de un puerto, el trazado general de una carretera, o tomarán una decisión respecto a si construir una vía férrea para transporte de minerales o un mineroducto. Un mineroducto, aclaro un mineroducto es un ducto que conecta la planta con la mina y que facilita el transporte de materiales. Para la toma de decisiones se consideran los siguientes puntos de vista: la dificultad de la obra, el costo de la obra, el impacto ambiental de la misma, el impacto ambiental sobre el suelo, sobre el ambiente, sobre la población, sobre quienes se van a ver afectados o beneficiados con cierta obra. El estudio de prefactibilidad, que es la que se llama la primera etapa, involucra un equipo multidisciplinario de técnicos, donde aparte de solo ingenieros civiles, hay ingenieros ambientales, ingenieros eléctricos, mecánicos, geólogos, economistas, sociólogos, ecologistas, entre otros. Esos son los que más se utilizan. Como resultado de esta fase, se escogen 2 o 3 soluciones para detallarlas en la etapa siguiente. La siguiente etapa se llama factibilidad técnico-económica. En ella ya se avanza mucho más en los detalles constructivos, en la determinación de los costos, en el cronograma de construcción y en el flujo de caja necesario para la ejecución de dicha obra. En esta etapa tiene mucho más peso las investigaciones de campo para detectar las dificultades específicas relacionadas con la geología de las arenas en que se intervendrá, y se detallarán los impactos ambientales, tanto como la parte física, como ya lo había explicado en un momento, tanto como la parte física como la biótica y la social. En esta etapa se escoge la solución definitiva, la cual será detallada en la siguiente etapa. La tarea a seguir después de esta etapa es el trabajo real sobre el terreno, acondicionarlo para que sea capaz de soportar las estructuras que se van a cimentar sobre él, o sea, sobre el terreno en el que se va a trabajar. Pues si es el caso, se levantará el terreno existente si no cumple con las condiciones necesarias, y será uno nuevo con más capacidad, con más capacidad de soporte, por decirlo así. Se analizará el movimiento de tierra, se harán desmontes y los terraplenes,
serán las construcciones de las estructuras tales como los pilotes, las zapatas, los pilares, los estribos, las vigas y los muros de contención. Si la obra a cometer es de gran envergadura, o sea, es grande, una obra grande, la administración no es quien la ejecuta, sino que los ingenieros de dicha administración elaboran un anteproyecto que es sacado a subasta pública. O sea, hacen algo referente a lo que, o sea, hacen un anteproyecto, no hacen el proyecto en sí, sino es que lo ponen a subastarlos en cierto público y ahí escogen la que más le parezca, la que más se le haga factible. Bueno, después los ingenieros de las diferentes obras, quienes a partir de las prescripciones del anteproyecto que ya les entregaron de la administración, elaboran diferentes alternativas. Y pues estas alternativas ofrecidas por las constructoras pueden ser distintas entre ellos y distintas al anteproyecto que les entregó la administración. Pues cada empresa hace uso de su maquinaria y de sus procedimientos que les son más conocidos, y de allí la administración elegirá pues la opción más barata que cumpla con las exigencias que necesitan para que su obra se haga bien. Bueno, muchas gracias, profesora.